Me decía hace un momento Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sin lugar a dudas, pues no es una buena noticia, pero claro, como todo hay que verlo dentro de un contexto y de una manera, pues vamos a decir, relativa, ¿no? Y entonces aquí, claro, cuando ves a algunos que están muy preocupados desde el gobierno y desde agentes del exgobierno de la Generalidad, de los golpistas, o ves a gente en los medios de comunicación, periodistas, rasgándose las vestiduras porque hemos perdido esta agencia, no les hemos visto con la misma contundencia, como muy bien nos comentaba Sotillos, cuando ha habido una fuga brutal de empresas, cuando se está perdiendo la imagen exterior de España, es decir, cuando hay una pérdida de oportunidades clarísima, porque evidentemente el espectáculo bochornoso que se vive en Cataluña, con dos cuestiones que son indudables, pero que son condicionantes fundamentales para que las empresas vengan a invertir, para que los organismos internacionales quieran tener sede. Una de ellas es la seguridad jurídica, que ha desaparecido. No existe cuando hay unas administraciones que están en absoluta rebeldía contra la Constitución, contra las sentencias de los tribunales, en abierta desobediencia. Y luego, cuando nos encontramos con que en Cataluña no existe el más mínimo sentimiento por parte de las autoridades de la Generalidad de promover un proyecto nacional, un proyecto común. No podemos estar pensando que una agencia internacional va a venir a un lugar que se considera una isla dentro de España y una isla dentro de Europa o una microisla dentro del mundo, ¿no? Por tanto, si no se dan las condiciones de seguridad, si no se dan las condiciones de confianza, si no existe un proyecto nacional, pues no podemos entender o debemos entender que haya otros que desde fuera nos miren con recelo, nos miren con desconfianza y que no solo no venga la agencia, es que dejarán de venir turistas, dejarán de venir empresas, dejará de haber oportunidades. Esto es una consecuencia más de que no existe en España un modelo de proyecto nacional, un modelo de apuesta para ofrecer al exterior confianza, seguridad y fortaleza. Así que es una más de las consecuencias que pagamos por estas políticas de ruptura, que siempre lo hemos dicho desde Vox, estamos pagando las peores consecuencias, pero también es verdad que el origen se encuentra en algo que hasta hace poco era tabú y que ya cada vez lo es menos, que es el modelo de administración territorial autonómica que tenemos, que crea al final este tipo de situaciones. Aquí parece que quien ha perdido la agencia es Cataluña o Barcelona, cuando al final lo que tenemos que dejar claro es que ha perdido España, porque siempre que hay algo que ocurre negativo en cualquier punto de España, perdemos todos los españoles. Pero, don Ramón, sobre todo que son unos oportunistas, porque lo vimos con Forcadell. Forcadell dijo que ya entendía la aplicación del 155, que no iba a seguir en la reiteración delictiva de rebelión, lo que ha tardado en estar metida en una candidatura como número 4 de Esquerra Republicana, partido que lleva en sus estatutos en el artículo segundo, cosa que es inconcebible en ninguna parte del mundo, debería estar absolutamente ilegalizado, que dice que su objetivo principal es lograr la independencia de la nación catalana. Y usted va a meterse en ese partido y me dice que no hay reiteración delictiva, ¿pero qué me está usted contando? Bueno, pero el Si hace usted campaña. el PSOE mantiene... Sí, pero es que a través de las líneas legales máximo. hay algunos españoles que ya empezamos a pensar que no todo se puede. Porque claro, a través de las líneas legales... Sí. ¿Ah, sí? Venga, pues entonces vamos a fundar el partido neonazi, supremacista, racista. Por cierto, tendría bastante equivalencia con el PNV y con eso no sostiene ninguna línea legal. ¿Por qué no? Porque el supremacismo va en contra de las leyes fundamentales de los ¿Y la derechos ruptura humanos. de la nación española Pues no? no está dentro de los derechos humanos. ¿No está dentro de La los imposibilidad de la derechos fundamentales? Pues no, No. lo siento, pero no. No está. ¿Atentar contra la libertad de las personas? Sí, eso sí. Bueno, pues la ruptura de la nación española está atentando Bueno, contra el derecho de los pero padres, por ejemplo, a educar en libertad a sus hijos. Eso es una derivada. Por ejemplo, el derecho fundamental de poder hablar español. Pero eso se por resuelve ejemplo, aplicando la ley. Bueno, pero lo que es inconcebible... Pero si el Estado no aplica la ley, no tiene la culpa los independentistas. Bueno, pues habrá que cambiar la ley. No, vamos a ver, lo que hay que hacer es aplicar la ley. No hace falta cambiarla. Empezar por aplicarla. No, pero hay algunos aspectos que sí que hay que aplicar. Por ejemplo, la ley de partidos no debería permitir que partidos que atentan contra la unidad nacional sean legales. Es más, debería ser todavía un paso más, debería estar en nuestra Constitución, como lo está en la Constitución alemana en el artículo 21, que dice claramente que un partido que atenta a la unidad federal alemana es un partido inconstitucional. Pero sabes que así no lo evitas, ¿no? Quiero decir que si lo evitas. Perdona, en Alemania no verás un partido nazi. Mira, si me permites muy rápidamente, te voy a decir cómo la ley
es el camino adecuado. Claro, tú es que estás pensando en las aplicaciones de la ley como Mariano Rajoy, que son una ley con vaselina. Yo estoy hablando de aplicar el artículo 155 con una intervención completa, es decir, no con suspensión de autonomía, que hay algunos que confunden, porque el 155 no es una suspensión, es una intervención. Intervención de los medios de comunicación públicos, intervención de la dirección y de todos los mandos intermedios de los Mossos, la intervención en la educación, en la Consejería de Educación de Cataluña, y etcétera, etcétera. Después, modificación de la ley de partidos políticos para que los partidos secesionistas no se puedan presentar, no tengan financiación. Tercero, la modificación de las leyes necesarias para que no haya adoctrinamiento dentro de las escuelas, para que no estén generando una tras otra oleadas. Adoctrinamiento separatista. Separatista, exactamente. No en un adoctrinamiento en un proyecto nacional o en un proyecto de solidaridad y de libertad. Es adoctrinable. Es adoctrinable en el buen sentido, es decir, tú debes educar en valores, no educar en el odio y en la división. Claro que hay muchas leyes que pueden dar, yo no he dicho en ningún momento que al día siguiente aprobase la ley. Lo que digo es que hay determinadas leyes, por ejemplo, temas de financiación son fundamentales. Si no hubiera podido estarse financiando con varios millones de euros ANC y Unión Cultural, no habría las macromanifestaciones que ellos generan, porque al final todo esto tiene una parte de espectáculo que nos venden y que no es real. Tenemos comunicación telefónica y me parece una descortesía tenerle esperando sin darle la voz también al presidente de Vox, a Santiago Abascal. Don Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy buenos días, y de descortesía nada, porque estaba asistiendo muy interesado al debate que se estaba produciendo entre ustedes. Bueno, antes de ir con las preguntas que le queremos hacer, le quiero reiterar, o te quiero reiterar, te voy a tutear, Santiago, después de tantos años, por supuesto, que estás permanentemente invitado a esta tertulia siempre que tu agenda te lo permita, que sé que no es fácil, pero que quede constancia pública de que en esta tertulia, donde además has estado desde el principio, pues siempre que tú quieras y puedas, evidentemente, aquí vas a estar si te es posible. Pues no tendré excusa, entonces. No podré decir que nos silencian ni que no nos invitan. Efectivamente, por lo menos ha quedado constancia pública, no podré decirlo. Por lo menos en esta casa no. Bueno, la verdad es que era sorprendente la información, no sé si llamarle información a esto, la cosa publicada por el periódico El País de que Podemos es el caballo de Troya para las posiciones del Kremlin. Y en esa campaña también meten a Vox, citan a Vox, justo unos días después de que en un sondeo apareciese su partido, don Santiago, en la posibilidad de conseguir algún escaño en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que no es casualidad, ¿no? Cuando de repente sacamos la cabeza que los altavoces mediáticos del establishment comiencen, no con informaciones, como bien decía, sino con elucubraciones de esa naturaleza, no es extraño, y que en un pretendido informe pseudocientífico firmado por una institución aparentemente importante y con nombre rimbombante en inglés, se venga a insinuar, según los autores de la parte española del informe, que Vox y Podemos, curiosa pinza que tratan de inventarse precisamente en El País, altavoz de Soraya Sáenz de Santamaría, que es precisamente aquí se puede achacar la pinza de Podemos, porque no hay que olvidar que Pablo Iglesias es el hijo de José Luis Rodríguez Zapatero y de Soraya Sáenz de Santamaría, y si queréis luego podemos abundar en ello. Pero bueno, la verdad que nosotros vimos la información con perplejidad, contestamos inmediatamente, y lo más llamativo de todo es que no estaba sustentado en ningún tipo de dato, en ninguna información sobre Vox, en ninguna reunión de Vox, en ninguna afirmación de Vox en relación con Rusia y con el Kremlin. Y nosotros contestamos como no podía ser de otra manera, con toda contundencia. Vox no obedece ni a los intereses del Kremlin, ni a los de la Casa Blanca, ni a los de Irán, ni a los de Venezuela, ni a los de Arabia Saudí, ni a los de ninguna gran empresa, como podría ocurrir con otros partidos políticos. Hace un rato el maestro Ramón Pi decía que hay medios de comunicación... Le he entendido casi todo menos cuando hablaba en latín. Decía que hace tiempo había medios de comunicación que se caracterizaban por la solvencia y que desgraciadamente pues han dejado de caracterizarse por la solvencia. A usted, don Santiago, antes de publicarse esta cosa en el diario El País, antiguo Independiente de la Mañana, ¿le han llamado por teléfono para contrastar la información o preguntar su parecer? No solo nos han llamado, sino que el director adjunto del País, que es el autor de la información que recoge ese informe,
me contestó en Twitter haciendo una captura de pantalla de mi desmentido, era un desmentido criticando que El País hubiera publicado esa información, y a la vez ponía una captura de pantalla de ese personaje nefasto de la extrema izquierda que es Willy Toledo, que le criticaba por alguna otra razón, y bueno, le criticaba y le insultaba. Y ponía las dos capturas de pantalla juntas en Twitter, es decir, las dos imágenes juntas, y decía pinza, es decir, como si nosotros y ese personaje odioso y odiante de la extrema izquierda tuviera algo que ver con nuestras posiciones, o como si fuera cierto que coordinadamente nosotros atacamos al director adjunto del País, en este caso, junto con personajes de esta naturaleza, ¿no? Pues es un ejemplo más. Yo creo que no hay información, sino que están puramente en la propaganda de guerra, que es a lo que se dedican en este momento muchísimos medios de comunicación, por desgracia. Bueno, para los que no tengan ni idea de lo que estamos hablando, vamos a intentar dar un poco más de información, porque ellos hablan del terreno de la rusofilia, y este presunto estudio del Atlantic Council, se llaman, o se hacen llamar, identificaría fuerzas de izquierda como Podemos y de, dice El País, extrema derecha como Vox. De ellas, solo Podemos tiene representación parlamentaria, recuerda este diario. Dice el estudio que ese partido contempla el modelo ruso como la encarnación de la narrativa antioccidental que pone de relieve la hipocresía y los abusos del orden liberal. De hecho, el de Pablo Iglesias es el único partido que ha pedido un levantamiento incondicional e inmediato de las sanciones aplicadas al gobierno de Vladimir Putin. También nombran a la plataforma Ultra Hazte Oír, dice El País, y meten de rondón al partido Vox, pero efectivamente, como bien dice Santiago Abascal, sin aportar ni la más mínima información que acredite esa conclusión. Claro, y al no aportar ninguna información, a mí me permite llegar a otra elucubración, que era con la que empezaba. Vox aparece en las encuestas y hay quien quiere hacer daño a Vox, y lo han intentado de múltiples maneras, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues no han sido recogidas nuestras propuestas concretas para España, y sí cualquier noticia insidiosa sin ningún tipo de base sobre nosotros, ¿no? O cualquier noticia de carácter anecdótico. Es algo que nos viene pasando desde hace tiempo, y yo creo que es un buen síntoma que nos ocurra, y que nos ocurra cada vez más, porque significa que hay quien está preocupado ante la posible irrupción de Vox en las próximas elecciones. Yo creo que va a ser más que posible. No sé si Javier Ortega, como máximo responsable del ámbito jurídico del partido, tiene previsto alguna iniciativa al respecto, o cree que no merece la pena. No, yo creo que este tipo de medios se descalifican por sí solos, como ha dicho Santiago Abascal. Queda bastante evidente o en evidencia la falta de profesionalidad, la falta de periodismo, y creo que poco más se puede hacer, aparte de haberlo denunciado en las redes y en los medios como este, y por tanto dejar que la opinión pública y la opinión mediática se vaya dando cuenta cuáles son medios serios que tratan las noticias con rigor y con profesionalidad, y quiénes no son más que panfletos o correas de transmisión de distintos poderes, porque aquí evidentemente hay poderes económicos, poderes fácticos, gobiernos, y no todo es lo que parece. Detrás de periódicos que quieren aparentar ser de un partido, pues hay a veces hasta el propio gobierno de la nación que les está ayudando a sobrevivir económicamente y por tanto a mandarles las instrucciones políticas correspondientes, ¿no? Yo, antes de despedir a Santiago Abascal, porque me consta que tiene un día muy ajetreado y no le queremos robar más tiempo, quiero públicamente agradecerle y mostrarme, ya lo he hecho en otros momentos, pero lo quiero hacer en presencia, aunque sea telefónica, de él, agradecerle el valor y el coraje que ha tenido él y su partido al promover y al anunciar esa idea que algunos defendemos, de que efectivamente hay partidos políticos, como los separatistas, que deberían ser ilegalizados. Y quiero que nuestra audiencia, que tiene un perfil ideológico muy concreto y muy determinado, tengan en cuenta que Vox es el único partido que ha hecho esta propuesta, el único partido político que ha hecho esta propuesta de promover y de que se promueva la ilegalización de unos partidos que son abiertamente contrarios a la legalidad constitucional. Don Santiago. Bueno, a la legalidad constitucional y a la misma nación de la que forman parte, ¿no? Asistimos a una gran contradicción histórica, que es verdad que es difícil de combatir en España, porque la legalidad de estos partidos tiene carácter histórico. Es una legalidad de más de un siglo. El Partido Nacionalista Vasco es un partido fundado en 1895, y bueno, estas cosas tienen consecuencias. Es decir, cuando
cuando estos partidos operan tanto tiempo en la legalidad sin que se combatan, luego es muy difícil volver a posiciones lógicas. Por eso nosotros hemos apelado a la legislación de otros países, como la portuguesa, como la alemana, como la francesa, que impiden que partidos de esta naturaleza puedan operar, ¿no? Porque de hecho, esto lo dice una persona muy de izquierdas, como el filósofo Pedro Insúa de la Escuela de Gustavo Bueno, que ha elaborado informes sobre esta cuestión, porque le llamamos partidos, pero no son partidos, en realidad funcionan como facciones extravagantes, las llama, que lo que pretenden es destruir la soberanía nacional. Y del mismo modo que entendemos que la democracia tiene que ser una democracia militante, que ilegalice los partidos totalitarios, pues debemos entender que la nación española, que es la base de nuestra democracia, tiene que ser una nación militante que impida la constitución de partidos que quieren destruir la misma nación, que operan además con la financiación del dinero de todos nosotros y haciéndonos un daño terrible que ya está fuera de toda duda, porque lo que acabamos de vivir en Cataluña es un daño pavoroso a los intereses generales de España, desde todos los puntos de vista, ¿no? Ya desde el punto de vista emocional, yo creo que, ¿qué vamos a decir? Es indiscutible, y el daño producido durante 30 años destruyendo los afectos sinceros y naturales entre los españoles, pero el daño económico que se ha producido, el daño institucional, va a costar muchísimo tiempo repararlo, y por eso nosotros apostamos por atajar el problema de raíz. Creemos que realmente no hay otra solución. Sabemos que esto es muy difícil, que no contamos con la posibilidad de que se produzca en el corto plazo, porque ninguno de los principales partidos políticos está en esas posiciones, pero socialmente creemos que es una idea en la que creen cada vez más españoles y nosotros vamos a defenderla y vamos a tratar de que sea mayoritaria en las próximas décadas. Me parece muy interesante porque yo entiendo que nosotros planteamos la solución drástica, que es muy difícil de aplicar en la cultura política española, porque queda la sensación, que es falsa, pero queda la sensación para muchos y la facilidad de atacar esa propuesta, de que se están persiguiendo ideas, ¿no? Claro, claro. Y más allá de que yo pienso que no todas las ideas son defendibles y que hay ideas que han de ser perseguidas, entiendo que hay fórmulas de rodearlo. Tú planteabas la cuestión económica. Yo planteo otra. No se trata No, el perjurio. Sí, pero bueno, la cuestión, pero asociada al perjurio. Pero hay otras fórmulas. Es decir, puede haber una ley que diga, mira, no estamos ilegalizando los partidos separatistas, pero sí los partidos que desobedezcan las sentencias de los tribunales o que desobedezcan al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, bueno, esta es otra forma para atacar eso sin que te digan que atacas ideas, aunque no ataques ideas, francamente. A la salida de este programa vamos a ir a rendir el merecido homenaje y recuerdo a quien ha sido una bellísima persona, un hombre íntegro, un gran jurista, un gran fiscal, un hombre que ha hecho gala de ser independiente y de saber aplicar con profesionalidad, con trabajo, con rigor, su función, su alta función de fiscal general. Nosotros hemos tenido la oportunidad en estos últimos meses, a raíz de la acusación popular contra el golpismo, de despachar en algunas ocasiones con él respecto a la posición que íbamos a mantener en los distintos procedimientos y querellas, y siempre hemos encontrado un auténtico servidor público, un hombre que estaba pensando en lo que debía hacer al margen de cualquier consideración política o de oportunidad política, que es la que siempre están queriendo ver algunos. Veíamos un hombre que estaba preocupado por la aplicación del derecho, del cumplimiento del deber que tiene todo fiscal, que es el de hacer cumplir la legalidad, y por tanto, haciendo cumplir la legalidad, intentaba proteger los derechos de todos los españoles y especialmente los que viven en Cataluña. Así que iremos a rendirle ese homenaje, ese recuerdo en la Capilla Ardiente, en la sede de la Fiscalía General del Estado, y también a desear que quien le sustituya esté como mínimo a la altura no solo que también profesional, sino también de rigor y de independencia que ha tenido el fiscal Maza. Le pregunto, don Javier, ¿ha mejorado la opinión o las sensaciones que han tenido sobre José Manuel Maza con el paso de los días y con el trato, en este caso? Bueno, evidentemente. Me refiero, ¿antes de sus iniciativas tenían una opinión distinta de José Manuel Maza?
No, bueno, nosotros cuando fue nombrado José Manuel Maza sabíamos que era un fiscal muy respetado en la carrera fiscal. De hecho, tenía prestigio. Tenía prestigio y además tuvo un apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Sus iniciativas, él tenía una costumbre que no era obligatoria, pero que lo fue haciendo en todas sus actuaciones, es que sometía a opinión o a informe de los fiscales jefes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y, en el caso de las acciones en Cataluña, de los fiscales jefes del Tribunal Superior de Justicia. Él recababa de sus compañeros fiscales siempre un informe previo que en la mayoría de los casos, según nos transmitió, había tenido coincidencia con sus tesis a la hora de plantear las querellas, es decir, a la hora de plantear los delitos. Por eso yo creo que él entró en el cargo de fiscal con un prestigio que ha demostrado en las acciones y en las actuaciones. Es verdad que fue muy criticado cuando a los pocos meses procedió a sustituir a más de 30 fiscales en puestos clave, pero esto es normal porque la carrera fiscal en estas cuestiones tiene un estatuto jerárquico, necesita tener personas de su confianza en puestos claves y es lógico que lo haga. Como fiscal él quería tener asegurado un cumplimiento de sus normas y de sus directrices como fiscal general y no quería tener pues personas que a lo mejor pues no le reportaba la confianza suficiente, pero es normal dentro de los límites que le permite el estatuto. Claro, esto no es una cuestión meramente arbitraria, es una cuestión de decisiones ajustadas al reglamento, ¿no? Así que yo creo que ha sido una tremenda pérdida y más en estos momentos terroríficos para España, donde se está produciendo un golpe de Estado y donde el poder y la capacidad de la Fiscalía General del Estado es absolutamente imprescindible, ¿no? Pues a este comentario que hacía don Ramón, yo creo que es importante no dejarnos caer en corrientes políticas, yo la voy a llamar así más que de lógica jurídica o procesal. Nuestro sistema, que es muy diferente al sistema anglosajón, creo que es un sistema que, bien entendido o bien aplicado, es infinitamente más respetuoso con las garantías de los justiciables y mucho más respetuoso y más eficaz a la hora de lograr sus objetivos. Nuestro sistema es un sistema en el que encuentra separado, y creo que esto es muy importante, quien lleva la fase de instrucción o de investigación de quien lleva la fase de enjuiciamiento. Esto de por sí es un principio fundamental. Por un lado están los que investigan, que como se suele decir en el argot del foro, son los que se contaminan de los hechos y que de alguna manera van prejuzgando hacia una determinada dirección. Vamos a generalizar, el instructor siempre quiere que la causa que ha iniciado llegue a buen término, es decir, quiere lograr probar que hay culpabilidad. Y por otro lado está el que enjuicia, el órgano que enjuicia, que lo que hace es que se abstrae de todo lo que ha sido la particularidad de la instrucción y busca, en definitiva, encontrar la verdad sobre si realmente existía causa. Bueno, pues dentro de la instrucción, el papel de la Fiscalía desde nuestro punto de vista, es un gravísimo error que se convierta en la dirección de la instrucción, por lo que voy a decir a continuación. La Fiscalía tiene un papel que es el de acusación pública y, por tanto, quien está acusando no suele ser muy cuidadoso a la hora de establecer garantías o, lo que es aún más grave, de llegar hasta donde tiene que llegar en la investigación, y más en un país como en España, donde desgraciadamente el poder político ha condicionado en gran medida a la Fiscalía. Quiero decir que no estamos hablando de un país donde la Fiscalía sea absolutamente independiente, como debería ser del Poder Ejecutivo. Por tanto, si no está cortado el cordón umbilical en cuanto a las posibles presiones del Poder Ejecutivo o del Legislativo sobre la Fiscalía, sería peligrosísimo que las instrucciones dependieran exclusivamente o tuvieran su principal o su última palabra en la Fiscalía. ¿Por qué? Pues porque ocurriría que investigaciones que no interesan no se llevarían adelante, otras investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias, tal vez porque hay un interés especial en desacreditar a alguna persona o algún grupo político. Entonces, ¿cuál es el modelo español que creemos que hay que perfeccionar basándose en mayores medios y mayor independencia? Que es, existe una Fiscalía que acusa, que está complementada con las acusaciones particulares y tan necesaria la acusación popular para todo aquello que el Estado o que la Fiscalía no quiera llevar adelante. Y luego hay un juez instructor que en definitiva es el que pone orden y dice cuándo se practica una diligencia o cuándo no se practica, cuándo se están sobrepasando las garantías del investigado y cuándo no se están pasando. Es decir, yo quiero tranquilizar que tenemos un modelo de investigación y de enjuiciamiento que en su teoría
tradicional desde muchísimos siglos es muy correcto, lo que ocurre es que hay que sacarle todos los contaminantes que tiene de injerencia política, de falta de medios. Por ejemplo, termino con eso, nosotros abogamos porque haya una policía judicial que esté al servicio del Poder Judicial con independencia de la policía que está exclusivamente al servicio del Poder Ejecutivo, para que investigue todas aquellas cuestiones que no le interesan investigar al Poder Ejecutivo porque toca a lo mejor sus parcelas de poder o sus corrupciones. Permítame la pregunta, don Javier, como abogado. En alguna ocasión algún fiscal me ha dicho, erróneamente se cree que el fiscal es el acusador, nosotros somos los defensores de la ley. Esto es así, ¿verdad? Es así, exactamente. El principio del estatuto de la Fiscalía es el principio fundamental, es el garante de la legalidad. Ahora bien, para garantizar la legalidad, en la vía penal se acusa. Claro. Sí, yo tengo que acusarte de que estás... Por ejemplo, antes hablábamos, yo iba tomando nota de algunas cuestiones cuando se decía, por ejemplo, decíamos, es que no podemos permitir, cuando don Ramón nos hablaba del juramento, que haya personas que luego desobedezcan, que haya personas que luego hagan cosas pues que no deberían hacer. Bueno, es que todo eso tiene un título: delito de desobediencia, delito de prevaricación, porque dicta usted resoluciones que no puede. Por ejemplo, porque toca usted dinero que no debería tocar, pues delito de malversación de caudales públicos, porque hace usted hechos que llevan consigo la ruptura, pues delito de sedición, delito de rebelión, etcétera, etcétera. Es decir, el Código Penal lo que hace es que traslada en negativo actuaciones que están prohibidas y dice, yo tengo que acusar. Cuando estaba usted preguntándole o dándole a Santiago Abascal algunas cuestiones referentes a esto de los delitos, yo apuntaba que tenemos que separar combatir las ideas, que esas hay que combatirlas, por supuesto. Claro. Hay ideas nefastas. Empiezo por el comunismo, pero no las prohíbas, por el número de víctimas. Eso es inútil. No, las ideas no se pueden prohibir porque tú las puedes tener en tu casa metido en un cuarto. Pero las ideas hay que combatirlas desde el punto de vista ideológico, declarándolas que son nefastas. Hablo del marxismo, hablo del fascismo, del nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Pero luego, otra cuestión distinta son los hechos que se producen como consecuencia de esas ideas. Si como consecuencia de tus ideas marxistas o fascistas asesinas, pues habrá que combatir el hecho. Por tanto, cuando nosotros decimos ilegalizar partidos, no estamos diciendo ilegalizar ideas. Decimos ilegalizar todos aquellos partidos que se convierten de facto o de hecho en organizaciones delictivas. ¿Por qué? Porque cometen delitos. Por ejemplo, como se va a probar en estas actuaciones, y hay más que pruebas en estos momentos, lo anuncio, más que pruebas, de que hay partidos que se van a presentar a las elecciones que han estado cometiendo gravísimos delitos de malversación de caudales públicos, delitos de promoción y apología y desarrollo y apoyo e incentivar el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pues no se les combate por sus ideas, se les combate porque por sus hechos están cometiendo delitos. Y la ley puede ser muy clara en ese tema. Todo partido político que cometa delitos X, esos partidos políticos serán ilegalizados. Pero entonces, por ejemplo, ahora tenemos al Partido Popular imputado por corrupción. Habría que pensar en ilegalizar al Partido Popular porque evidentemente ha cometido uno de los delitos peores que se puede hacer en una democracia. Si se viera que el partido, Alberto, si se viera que el partido en toda su estructura... Bueno, fíjate que está imputado todo el partido. Bueno, vamos a ver, pues entonces, como elemento jurídico. Evidentemente, al estar imputado todo el partido, está claro que asumiría unas importantísimas responsabilidades. Y yo no sé si llegaría hasta esa ilegalidad, pero vamos, quiero decir que si se ve que el delito no es individual, sino que es la organización... Yo he visto informes de la Guardia Civil que hablan de que, por ejemplo, las asociaciones estas, por saltarnos un momentín de partido... Organización criminal, le llamaban a parte del PP de Madrid. ANC y Òmnium Cultural están consideradas organizaciones delictivas. Evidentemente, esto es lo que se llaman estrategias de defensa. O sea, al final es buscar argumentos para intentar dejar en evidencia algunos hechos que les dejan en evidencia a ellos. Yo no conozco muy bien el fondo del asunto, pero estoy seguro que esto les va a costar mucho evitar la culpabilidad, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, como decimos, están en su derecho, ¿no?, de defenderse. Están en su derecho y el abogado tiene que hacer lo posible por tratar de que ellos... Es su trabajo. Es su trabajo, para eso se le paga, y sin oficio también se le paga, pero lo que es evidente es que luego está fuera del juicio público y es duro, lo que hay que enseñar a la gente que el abogado tiene que hacer lo que pueda. Efectivamente. Pero obviamente esperemos que Fernando no tenga razón.
y que no sean absueltos. Tendremos que seguir ya mañana porque nos hemos quedado sin tiempo, Javier. Me gustaría rápidamente desear, yo sé que muchos de nuestros oyentes a lo mejor no lo conocen, pero desear la mayor de las suertes al equipo de búsqueda que en estos momentos está intentando rescatar de algún punto perdido del mar del Atlántico al submarino argentino San Juan, que se perdió la comunicación y 44 vidas están en juego, así que les deseamos toda la suerte del mundo y que aguanten, porque parece ser que las horas se les acaban en cuanto a posibilidades de tener oxígeno y poder sobrevivir. Así que ojalá les encuentren. Hay algunas señales en estos momentos de una posible ruidos que han sido detectados por lo hemos radares, contado en el informativo. Vamos a ver si hay suerte y podemos contar la noticia, ¿no? Gracias, Javier. Nos tenemos que dejar aquí.